A continuación vamos a hablar sobre el primer paso de la farmacocinética, la absorción. Cuando nosotros nos referimos a la absorción, el concepto resumido sobre el cual vamos a trabajar es paso de la droga a la sangre. Esto va a ser independiente de la vía de administración. Por lo tanto, siempre el objetivo que se mantendrá será el mismo. En primera instancia, vamos a referirnos a la más común, a la más utilizada, a la favorita de las vías del paciente, la vía oral. Cuando un individuo toma una formulación por vía oral, esta tiene como destino final el estómago. Y por lo tanto, esa tableta que el individuo toma y llega al estómago no ha llegado todavía al torrente sanguíneo, lo que quiere decir que no se ha absorbido. Este es un concepto importante de recordar porque podríamos marcar de antemano nosotros que la vía oral no es una vía inmediata, no es una vía que produzca efecto inmediato. ¿Qué es lo que sucede con el fármaco que está en el estómago? ¿Cómo se da entonces el proceso de la absorción? Para ello existen dos tipos de factores: factores dependientes del fármaco y factores dependientes del individuo. Los factores dependientes del fármaco, a su vez, son tres. El primero es la solubilidad, siendo las drogas liposolubles mucho más fáciles de absorber que las drogas hidrosolubles, puesto que no necesitan otra cosa que atravesar las membranas. En el caso de las drogas hidrosolubles, es necesario transportadores o canales energía dependientes. Segundo factor dependiente del fármaco es, por supuesto, el tamaño de las partículas, siendo que mientras más pequeñas sean, más fáciles es su absorción. De aquí se deriva que las formas orales siempre se absorben mejor que las formas orales líquidas siempre se absorben mejor que las formas sólidas. Y por último, tenemos la disociación, que no es otra cosa que la separación de las partículas en sus componentes fundamentales, siendo que los ácidos y las bases débiles se absorben bastante mejor que las bases fuertes. Estos tres elementos nosotros no tenemos control alguno sobre ellos. Son responsabilidad del fabricante y por supuesto de la autoridad sanitaria al aprobar dicho fármaco garantizar que sean los adecuados para poner en nuestras manos un fármaco que cumpla con las características óptimas para favorecer su absorción. En cambio, los factores dependientes del individuo son aquellos en los cuales nosotros tenemos una injerencia directa. El primero de ellos es el pH o la acidez del estómago. Recordando, por favor, que existe una diferencia entre el pH en reposo, cuando el estómago está vacío, el cual tiene una acidez de entre 4 y 6, y la acidez post-ingesta, luego de comer, momento en el cual, por la secreción de ácido, aumenta la acidez del estómago, disminuye el pH alcanzando valores entre 1 y 3. pH de 1 y 3 extremadamente ácido que pone en riesgo la integridad del principio activo y que puede llevar a inactivación del mismo. De ahí se desprende que la mejor forma de administrar los fármacos es cuando el estómago se encuentra en reposo. Esto quiere decir vacío. Entonces, norma fundamental para mejorar la absorción de los fármacos, administrar con el estómago vacío, no con las comidas. Este es uno de los mitos más importantes que debemos romper en nuestros pacientes. Para que los fármacos se absorban mejor, debe hacérselo con el estómago vacío. Y esto va de la mano del vehículo que se utilice.
Jamás tomar con jugos, jamás tomar con gaseosas, mucho menos, por supuesto, tomar con leche, pues todos estos factores incrementan la secreción ácida gástrica. Lo óptimo, tomar con medio vaso de agua para que la absorción sea la ideal. Segundo factor, el tiempo de contacto. Claro, si es que nosotros queremos que la absorción sea la mejor, hay que permitir que pase el fármaco el suficiente tiempo en el estómago y de esa forma se garantice que pueda atravesar la mucosa, llegar a los vasos y absorberse adecuadamente. Tercero, la superficie de contacto. Y es que es indispensable que mientras mayor sea la superficie, mejor va a ser la absorción. En este sentido, hay que erradicar aquellas prácticas tendientes a que las formas orales sólidas se deglutan sin vehículo. Eso lleva a que la superficie de contacto sea muy pobre y que por ende la absorción sea limitada. Cuando nosotros hablamos de superficie de contacto, una vez más, la presencia de alimentos en el estómago reducen la superficie de contacto del fármaco y por lo tanto menoscaban la absorción. Un punto adicional a recordar en la vía oral es que todos los vasos que se encargan del drenaje venoso, tanto del estómago como del duodeno, confluyen hacia un solo vaso que es la circulación portal y que ustedes recordarán que tiene como destino final el hígado. Por lo tanto, todo fármaco que se administra por vía oral va a terminar en el hígado. El hígado, como órgano metabólico, tiene la posibilidad de alterar e inclusive destruir al fármaco y evitar que salga a la circulación. Es por eso que nosotros cuantificamos de manera porcentual el grado de afectación en lo que se conoce como el efecto del primer paso. Un elemento que es negativo en términos de que disminuye la cantidad de fármaco que puede salir a la circulación. Solo después del efecto de primer paso, el fármaco está listo para salir a la circulación en lo que nosotros conocemos como la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es, entonces, la cantidad de fármaco que sale efectivamente al organismo después de haberse administrado por vía oral. Esto se representa también en forma porcentual. Entonces, cuando nosotros utilizamos la vía oral, es el elemento clave, es el elemento fundamental saber cuál es la biodisponibilidad de la formulación que nos van a dar, para saber si es que la vía oral es la adecuada o no. La biodisponibilidad va a ser el resumen de la absorción y del efecto de primer paso combinados. Cabe anotar, como es lógico para ustedes, que la vía oral es por lo tanto la más lenta de las vías. Es la que más tiempo requiere. Idealmente, si todo el proceso funcionara adecuadamente con el fármaco ideal, las condiciones ideales del individuo, no puede tomar menos de unos 25 a 30 minutos para lograr su objetivo. Con eso entonces hemos revisado a la más común de las vías. Dentro de las otras vías, por supuesto, vamos a tener nosotros la vía intramuscular, en la cual vale la pena resaltar que lo importante es la calidad del músculo que se utilice. Tenemos la vía subcutánea, tenemos la vía inhalatoria, tenemos la vía sublingual, tenemos la vía rectal, etc. Nosotros, por la practicidad de la vía oral, es quizás la que más frecuentemente utilizamos y la que debemos recordar. El segundo paso que vamos a mencionar nosotros de la farmacocinética es la distribución. Y distribución se entiende como la salida del fármaco a los tejidos. Es decir, luego
de que nosotros hemos logrado llevarle al fármaco a la sangre con la absorción, vamos a empeñarnos en que ese fármaco pueda llegar al órgano blanco, al órgano efector en donde queremos que produzca su acción. Para la distribución existen algunos elementos que controlan la distribución. ¿Cuáles son los factores de los cuales depende la distribución? Son tres. El primero va a ser, por supuesto, el flujo sanguíneo. No hay forma de que una droga que está en la sangre llegue a un sitio en el que no hay aporte sanguíneo. Esto es clave y en cierta manera lógico de asumir. Segundo, la permeabilidad vascular. Nosotros dependemos de qué tan complacientes son los vasos para permitir la salida del fármaco. Indudablemente esto está relacionado con la solubilidad del fármaco también. Los fármacos liposolubles pueden abandonar más fácilmente el torrente sanguíneo que los vasos hidrosolubles, los cuales necesitarán de separaciones entre las células endoteliales para poder salir hacia el espacio extravascular. Hay órganos que son mucho más complacientes que otros, por ejemplo el hígado, el riñón, el vaso, los pulmones. Pero existen sitios en los cuales la complacencia de los vasos es mucho más baja, inclusive se forman ciertas barreras. El mejor ejemplo, la barrera hematoencefálica. Pero hablando de solubilidad, también debemos nosotros mencionar que aquellos fármacos que son de naturaleza hidrosoluble viajan más fácil en el torrente sanguíneo, pues la sangre, con su componente plasmático, contiene fundamentalmente agua, y las drogas de naturaleza hidrosoluble encuentran facilidad para moverse en ese medio. No así las drogas de naturaleza liposoluble, las cuales necesitan transportadores. Transportadores que son las proteínas plasmáticas, a las cuales deben unirse y por lo tanto el tercer factor que aplica a las drogas de naturaleza liposoluble es la unión a proteínas plasmáticas. Sobre este tema, la unión a proteínas plasmáticas, nosotros tenemos categorizadas a las drogas en dos tipos. Existen dos variedades de drogas de acuerdo a la unión a proteínas plasmáticas. Las drogas clase 1 y las drogas clase 2. Una droga clase 1 se define como aquella que cuando se administra en dosis terapéutica, la cantidad de moléculas administradas no logra saturar la capacidad de transporte de la proteína plasmática. Quiere decir que por lo tanto no acapara a la proteína plasmática. No es un agente que se transporte en una exclusividad. La droga clase 2, en cambio, es aquella que, cuando se administra en dosis terapéutica, sobrepasa la capacidad de transporte de la proteína plasmática. Existen mayor cantidad de partículas que espacios disponibles en la proteína plasmática y por lo tanto estas son moléculas exclusivas. Son moléculas que no permiten compartir a la proteína plasmática. Está por demás mencionar que cuando se administra una droga clase 2, desplaza a la droga clase 1 e impide su distribución o su transporte en el torrente sanguíneo, lo que va a asociarse por supuesto con pérdida del efecto de la droga clase 1. Cuando se dan dos drogas clase 2, la competencia va a llevar a que una de las dos no pueda fijarse a las proteínas plasmáticas y que por lo tanto se pierda la capacidad de transporte de la misma. Bien, ahora cuando nosotros hablamos de distribución, es importante también que tengamos en mente que la distribución está ligada a la capacidad
de que el fármaco pueda movilizarse en el organismo. Y para ello dependemos del vehículo que tiene el organismo disponible, que es el agua corporal. Ustedes se acordarán que el agua corporal representa aproximadamente el 60 al 70% del peso corporal. Variando en uno u otro individuo, dependiendo de qué tanto sea el peso corporal. Esta agua corporal querría decir que en un individuo, por ejemplo, de 70 kilogramos, correspondería aproximadamente a 42 litros. 42 litros de agua. ¿Dónde está esa agua? ¿Dónde se ubica esa agua? Farmacológicamente, nosotros utilizamos el famoso modelo tricompartamental, en el cual nosotros tratamos de representar que el agua corporal abarca tres espacios: el espacio vascular, el espacio intersticial o entre las células y el espacio intracelular. ¿A cuánto corresponde cada uno de estos? El espacio vascular corresponde al 6% del peso corporal. El espacio intersticial corresponde al 14% del peso corporal, mientras que el espacio intracelular es el restante 40%. Cuando ustedes revisan en los libros de fisiología, el vascular y el intersticial corresponden al espacio extracelular, que es el 20% del agua corporal. Entonces, cuando yo administro un fármaco, cuando yo administro una molécula de un fármaco, este llega al espacio vascular. Mi objetivo es que esas moléculas pasen hacia el espacio intersticial y a su vez desde el espacio intersticial que pasen hacia el espacio intracelular. Este proceso, dependiente de que el fármaco vaya desde el espacio vascular hacia el espacio intersticial, es dependiente del gradiente de concentración. Por lo tanto, para que esto sea efectivo y para lograr que el fármaco se movilice desde el vascular hacia el intersticial, nosotros tenemos que preocuparnos de que la concentración más alta esté siempre en el espacio vascular. Caso contrario, nosotros vamos a tener el riesgo de que el fármaco no llegue hacia el sitio de acción. Este elemento es fundamental de recordar porque nos lleva a nosotros a tener que hacer reposición del fármaco. Y ese es un concepto que más adelante vamos a explorar porque necesita de un cuidado o de una atención especial.